Vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que antes de recibirla podamos tener un buen corazón para recibir las Escrituras. Recuerde, hay una diferencia entre leer la Biblia y leer cualquier otro libro. Cuando tú lees un libro cualquiera, estás leyendo el pensamiento del autor. Pero cuando lees la Biblia, el autor te lee a ti, porque te confronta, te enseña, te reta, te enseña y te desafía a que tengas cambios en tu vida. Así que hemos venido a la iglesia para cambiar. ¿Para qué hemos venido a la iglesia? Para cambiar cosas que no están bien en nuestras vidas y reemplazarlas por actitudes, hábitos que vayan de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando hagamos eso, todo nos va a ir bien. Vamos a orar un minuto entonces. Señor, en esta mañana abrimos tu palabra y tal cual se hace en todas las iglesias alrededor del mundo, nosotros, Señor, simplemente lo único que hacemos es recibir el alimento de fe. Y así como todos los días nos alimentamos físicamente para poder sostenernos durante el día, ahora te pedimos que mediante tu palabra alimentes nuestra alma. Porque nuestro corazón muchas veces se cansa. Porque nuestra alma muchas veces no tiene fuerzas para poder sobrellevar las presiones, las obligaciones, las relaciones que nosotros tenemos. Señor, todas las informaciones que entran a nuestra mente nos agobian, nos estresan, nos cansan. Ahora te pedimos que nosotros podamos recibir esta palabra de fe que cambia nuestro corazón y podamos salir de este lugar con una enseñanza que cambie nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. En el año 2022 se metió presa una señora llamada Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes hizo uno de los mayores fraudes que se tiene noticia en la historia moderna de los Estados Unidos. Esta era una joven química que había presentado un dispositivo por medio del cual tú te hacías un pequeño examen de sangre y solamente con ese examen ella tenía una tecnología que permitía que tú puedas saber solo con tu examen de sangre si tenías cáncer, glucosa, diabetes, presión arterial, Parkinson, Alzheimer, todo podías ver mediante esa pequeña muestra de sangre y poniéndolo en el dispositivo que ella había inventado. Ahora, cuando ella presentó a la comunidad médica ese pequeño dispositivo, revolucionó a todo el mundo. Porque, o sea, si tú solamente te sacabas sangre y te podían decir todo lo que tú tenías, obviamente era un cambio a toda la tecnología médica que había acá. La compañía de esta muchacha se puso en venta en bolsa. Y inversionistas de todo el mundo comenzaron a meter millones de dólares porque todo el mundo comenzó a esperar de que esta compañía creciera enormemente y de tal manera que si tú invertías $1 en la bolsa se multiplicara por cantidades astronómicas. El invento comenzó a propagarse, a propagandizarse y a darse hasta que finalmente pasaron los meses y Elizabeth Holmes no pudo probar que su invento funcionaba. Todos los inversores perdieron millones de dólares. ¿Saben qué cosa estaban buscando? Vida fácil. Saber que con una pequeña muestra podías tener fácilmente un resultado. Saber que por un pequeño examen podías saber fácilmente qué era tu síntoma, de qué podías tratar, de qué te podías sanar, de qué te podías curar. Vida fácil. La vida fácil, querido amigo, no existe. Te sugiero algo. Todo lo que sea fácil, recházalo. Usualmente todo lo fácil tiene una trampa. Usualmente todo lo fácil tiene un engaño. No hay vida fácil. ¿Okay? Los americanos tienen un dicho, dice, no lunch free. O sea, que no hay un lunch free. O sea, que nadie te da algo así de buena gente. No existe el lunch free. Todo en la vida es a través de sufrimiento, de lucha. Así que si usted está sufriendo, está en el buen camino. Si está luchando, está en el buen camino. Si está pasando dificultades en la vida, bienvenido a la vida real. Esa es la vida. La vida es lucha. La vida es sufrimiento. ¿Okay? Tú no has venido a la vida de paseo. No has venido a la vida de vacaciones.
Has venido a la vida para luchar. ¿Para qué hemos venido a la vida? Para luchar. Y hermanos, la victoria sabe hermosa cuando proviene de una lucha. Porque tú puedes decir de dónde empezaste, cómo construiste y qué cosa fue lo que hiciste. Entonces, no hay vida fácil. No hay nada que no valga la pena. Ahora, para que nosotros podamos tener una vida de acuerdo a lo que Dios nos dice, nosotros tenemos que meter en nuestro chip, en nuestra memoria espiritual, una palabra que a los seres humanos se nos ha olvidado mucho. Y esta palabra es el servicio. Las redes sociales te enseñan de que tú debes todos los días pensar en ti. Es más, en este momento, seguramente estás pensando que tienes frío. En este momento estás pensando que vas a comer cuando salgas de acá, que te vas a comprar en el mall donde vas a ir más tarde. ¿Sabes qué palabra hay detrás de todo eso? Yo y yo. ¿Okay? Y eso es lo que nos enseña la sociedad, el yo. Ahora, en este pasaje que nosotros vamos a ver, nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida una palabra que es muy difícil de adquirir, pero que cuando tú la incorporas a tu vida de fe, todo te va a ir bien. Esa palabra se llama servicio. Usted sabe que la vida de fe es quitar nuestra forma de pensar y poner la forma de pensar que Dios quiere. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad hermosísima de comprarse una laptop nueva alguna vez? Ahí levanten la mano. Ves ahí tu laptop brillosa, linda, perfecta, con una lámina allí, ¿no? Adelante, ahí en la pantalla. La conectas y la prendes. ¡Oh, sorpresa! La prendes y la pantalla está en negro, vacío, no tiene nada. ¿Sabes qué le falta? ¿Qué le falta? Ponerle las aplicaciones. ¿Ok? Tú sabes que tu vida de fe es tal cual. Tú cuando conoces las cosas de Dios, recibes una vida nueva, hermosa, de paquete. Pero tienes que comenzar a ponerle las aplicaciones correctas a tu vida para que comiencen a funcionar de acuerdo al propósito que tú tienes para tu vida. Jesús nos enseñó algo muy parecido en el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Juan capítulo 13, dice la palabra del Señor, que Jesús estaba ya a punto de morir. Estaba en las últimas reuniones con sus apóstoles. Dice que reúne a su grupo más íntimo, que son 12, y entonces en el versículo 4 dice, Juan 15:4, que Jesús se levantó después de haber cenado, después de haber estado con ellos, y diciéndoles que ya tenía que ir al Padre. Juan capítulo 13, versículo 4, dice que Jesús se levanta de la cena y hace algo que les trastorna el cerebro a los apóstoles. Jesús usaba un manto. ¿Okay? Ahora, el manto era el vestido de la época. La persona que usaba un buen manto tenía esto. Y la persona que usaba un manto viejito no tenía esto. No sabemos cómo era el manto del Señor Jesús, pero el manto representaba la calidad de vida que esa persona tenía en su existencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos acá dos instrumentos que los judíos usaban mucho. Primero, el manto. Dice que el Señor Jesús se quitó el manto, ¿no es cierto? Que era la capa que iba encima de la ropa. Y dice, y tomó una toalla. Dos instrumentos que utilizaban los judíos. El manto y la toalla. ¿Cuáles son? El manto y la toalla. Ok, ahora, ¿para qué se utilizaba la toalla? Había una costumbre judía que cuando alguien llegaba a la casa, las personas hacendadas, etcétera, tenían que dar la bienvenida a todos los invitados. Parte de la usanza judía, una forma de recibir al invitado, era que como en ese tiempo no habían ni zapatillas, ni Nike, ni Reebok, ni nada, sino que todo el mundo andaba en chanclas o sin zapatos. Entonces, el dueño de la casa utilizaba al siervo de conducción más humilde y le decía, antes de entrar a la casa, que mi siervo te lave los pies. Y venía el siervo con un recipiente, le ponían los pies ahí. Imagínate cómo estaba ese pie de haber caminado tanto tiempo, ¿no?
¿Cómo estaban esas uñas? No me preguntes a mí. ¿Ok? Y venía el siervo y tenía que sacar un lebrillo, un recipiente, y tenía que lavarle los pies a la persona. No dice si le hacía pedicure, no le hacía pedicure, que lavaba los pies. ¿Ok? Y después que le lavaba los pies y le secaba los pies con una toalla, ese era el símbolo de la bienvenida para que esa persona pudiese pasar a la casa donde estaba entrando. Entonces Jesús se quita el manto, que era su símbolo de realeza, y agarra una toalla con un pequeño recipiente que se llama lebrillo y le comienza a lavar los pies a cada uno de los apóstoles, poniéndose como el siervo menor, como el siervo de menor rango en ese tiempo. Ahora, los apóstoles se sorprenden que el maestro ahora se humilla hasta la condición de ser el siervo menor que le limpia los pies a esas personas que eran sus seguidores. ¿Se entiende la idea? Correcto. Entonces, dice que Jesús comienza a lavar los pies a uno, a otro, hasta que, versículo 6, viene donde Simón Pedro, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Pedro era hispano, pues, ¿no? Pedro era el gritón, Pedro era el impulsivo, Pedro era la persona, así como tú. Mira, ese era Pedro. Ahora, dice que cuando le comienzan a lavar los pies a Pedro, Pedro dice, Señor, ¿cómo? Versículo 6, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Versículo 7, ¿qué le respondió Jesús? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Muy bien. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Versículo 8. ¿De dónde era Pedro? Hispano, ¿no es cierto? Miren lo que le dice Pedro. Versículo 9. Simón Pedro le respondió, entonces si me tienes que lavar, mejor lávame los pies, la mano, todo le dice, ¿no? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, encima le dice. Hispano, bueno. Ahora, ¿Jesús tenía alguna necesidad de hacer eso? No. ¿Jesús tenía alguna necesidad de humillarse de esa manera? No. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús quería incorporar un principio, una actitud en los discípulos. Versículo 14. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Muy bien. De repente tú me dirás, ya le entendí, pastor. O sea, terminando la reunión, todos nos lavamos los pies unos a otros. ¿Eso es lo que quiere decir? No. Dios nos libre, dicen por ahí, ¿no? Esa no es la idea. O sea, lo que quiere decir el Señor Jesús es que la actitud que Él tenía, que era una actitud de servicio, de ponerse a disposición como el siervo menor para servir a los demás, es la actitud que nosotros también debemos tener. Y hermanos, cuando nosotros incorporamos a nuestra vida de fe la actitud del servicio, ese ícono en nuestra vida, que es el servicio, entonces nosotros podemos comenzar a ver más allá de nuestros ojos. Usualmente nosotros como ovejas del Señor, porque a veces muchos tenemos la incorporación, nosotros somos ovejas del rebaño del Señor, ¿ok? Pero eso de ser ovejas del Señor también trae otras cosas, otras implicancias a nuestro corazón. Porque a veces decimos, Señor, ayúdame, cuídame, guíame, bendíceme. Somos ovejas, ¿ok? Pero cuando tú comienzas a ver que hay algo más allá que tu vida y que el que está a tu lado sufre más que tú, necesita más que tú y está en el proceso en el cual tú ya pasaste, entonces nosotros entendemos lo que quiso decir el Señor Jesús. Te hago una pregunta. ¿A cuántas personas has servido, ayudado, pensado, llamado en esta semana? Y si tu respuesta es 0, ¿ok? Entonces yo te invito en esta mañana a que cambies tu forma de pensar y comiences a pensar en el que está a tu lado. La Biblia dice, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. La palabra prójimo en la Biblia quiere decir próximo. Tienes que amar a tu próximo como a ti mismo. ¿Quiénes son tus próximos? Tu hijo, tus padres, tu esposo, tu esposa, tu novia, tu familia, tus padres. Ellos son tus próximos. Y por ellos tú tienes que velar. Por ellos tú tienes que seguir adelante y ayudarlos a que sigan en tu vida de fe. No los critiques, empújalos. No los critiques, ayúdalos, susténtalos. Cuando se caigan, levántalos. A veces la gente no hace lo que uno quiere. Jesús tenía mucha paciencia con sus discípulos. Tenía a Pedro el hispano, tenía a Tomás el que no creía, tenía a Judas el traidor, ¿no es cierto? Y Judas estaba buscando, dice la Biblia, cómo obtener dinero de todo lo que a veces la gente le donaba a Jesús. Y Jesús tuvo tanta paciencia con Judas que hasta el final lo tenía ahí, ¿no? Y cuando Jesús se iba, Judas buscaba la forma de sacarle provecho a las cosas de la fe. Si Judas hubiera vivido en esta época, seguramente estuviera, compre su CD de la prédica de Juan el Bautista, compre su CD de la prédica de Juan el Bautista, tratando de sacarle algún beneficio a las cosas de la fe. ¿Ok? Pero con toda esta gente lidió Jesús, y la Biblia dice que así como los amó cuando Dios se los dio, los amó hasta el fin. Dios te da un grupo de gente para que tú las ames hasta el fin. Te repito, Dios te da un grupo de gente para que tú las ames hasta el fin. Y eso significa que no los abandones, que no los dejes a mitad de camino. Son difíciles, son Judas, son Pedro, son Tomás, pero son las personas que Dios te ha encargado en tu vida. A veces abandonamos físicamente y a veces abandonamos emocionalmente a las personas que viven a nuestro lado. Podemos vivir con un grupo de gente, pero los abandonamos. Ya no nos interesan. No pensamos por ellos. Que ellos vivan su vida por acá y yo vivo mi vida por allá. Que ellos vean qué cosas hacen. El propósito de Dios es que tú influyas en las personas que viven contigo. A tu esposo difícil, a tu hijo rebelde, ¿cierto? A esa persona que de repente no quiere hacer lo que a ti te gusta, pero Dios te pide que los ames hasta el fin. Y hay una frase en el versículo 7 que el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Hermanos, cada cosa que te pasa en tu vida es para bien. Dios te pone una persona difícil, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Dios te pone una persona con problemas, un hijo con el cual tienes que tratar de una forma especial. Lo que está pasando ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pero lo entenderás cuando los ames hasta el fin, cuando estés allí constantemente con ellos. Y el Señor Jesús dice: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagáis unos con otros. Te lanzo un desafío en esta mañana. ¿A qué persona no soportas? ¿Con qué persona te cuesta andar en la vida? ¿Tienes un hijo difícil? ¿Una pareja difícil? ¿Un jefe difícil? ¿Un padre difícil? ¿Un ex esposo? ¿Una ex esposa difícil? ¿Con quién te cuesta andar en la vida? Y la Biblia te está diciendo de que a pesar de lo que ellos sean, no implica de que tú tengas que cambiar por lo que ellos son. Tú sigue andando en tu vida de fe. Tú sigue mostrando cuáles son los cambios y las cualidades que una persona de fe debe tener. Te pregunto, ¿estás dispuesto a pensar en alguien más aparte de ti? ¿Estás dispuesto a velar por alguien, a cuidar por alguien? A estar, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tiempo. Te estoy hablando de amistad. Te estoy hablando de poder conversar con alguien con quien te cuesta tratar. Te estoy hablando de llegar al corazón de alguien que está cerca tuyo, pero que son distantes. Y el reto que yo te lanzo hoy día es: ¿estás dispuesto a comenzar a tratar con esa persona? Cuando tú incorporas a tu vida de fe hábitos espirituales
entonces vas a comenzar a responder de acuerdo a los hábitos espirituales. Cuando en tu computadora, en tu laptop espiritual, comienzas a poner fe, mansedumbre, dominio propio, amor, paciencia, paz, entonces cuando esa computadora espiritual se pierda, esos iconos van a comenzar a aparecer. ¿Qué cosa le metes a tu vida de fe? Te pongo un ejemplo. ¿Por qué? Pongamos el caso de 3 personas, ¿ok? Entran a su buscador, a su Google, y ponen 3 personas en distintos sitios que no se conocen. Ponen noticias del día, ¿ok? Las 3 personas ponen lo mismo. Una está aquí, otra está en Washington, el otro está en California. 3 personas distintas ponen lo mismo en su buscador. Noticias del día. ¡Plah! Ponen ahí. En uno le salen los resultados deportivos. En la otra le salen noticias de políticas. Y en la tercera persona le salen noticias de inmigración. ¿Por qué poniendo en el mismo buscador la misma palabra y todos ponen ¡plah! ¿Por qué salen distintas cosas? Porque las redes nos dan noticias de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando todos los días. Eso se llama un algoritmo. ¿Ok? Ahora, si usted es una persona que es una persona negativa, por cualquier noticia que usted venga, le va a salir algo negativo. Un pensamiento negativo, una idea negativa. Si usted es una persona de fe, entonces le van a comenzar a aparecer, dependiendo cualquier cosa que le pase, usted va a tener incorporado a su vida eso que usted le está poniendo en su corazón. Pregunta, ante todo el egoísmo que hay en el mundo, ¿usted estará dispuesto hoy día a comenzar a buscar cómo sacarse el manto y ponerse la toalla y servir a otros? En el mundo hay mucho manto, pero hay poca toalla. En el mundo hay mucha apariencia. En el mundo hay mucha tendencia, pero hay poco servicio. No nos preocupamos por nadie. No estamos pensando en nadie. No estamos viendo cómo llegamos al corazón de nadie. Mucho manto y poca toalla. Y el Señor Jesús nos enseñó que si Él, siendo el Señor y Maestro, pudo hacer eso, nosotros también deberíamos hacerlo. Si usted no incorpora el servicio a su vida de fe, entonces nunca va a poder llegar en mucho en la vida espiritual. Quien no sirve, no sirve. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Te repito, quien no sirve para servir o quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así que como te darás cuenta, no hay vida fácil. Es un sacrificio, es una entrega, es una lucha, es tiempo, es recursos, es dinero. Muchas veces es rechazo. Pero la Biblia nos manda a que nosotros hagamos las cosas tal cual el Señor Jesús nos lo ha hecho. Hermanos, nosotros tenemos esa tremenda enfermedad que se llama el egoísmo. Y nosotros tenemos que comenzar a sanarnos de esa enfermedad. A veces con la boca podemos decir que nosotros no, ya estamos sanos de muchas cosas, pero hay muchas cosas de las cuales Dios nos tiene que sanar. Había un doctor, muchos dicen que es el primer doctor o galeno que hay en la historia de la humanidad, que este hombre se llamaba Hipócrates, ¿no? Y es más, los doctores ahora hacen el juramento hipocrático cuando se gradúan, ¿no? En honor a este hombre que se llamaba Hipócrates. Hipócrates dice que cuando le llevaban los pacientes delante de él, antes de hacerle cualquier examen o diagnóstico, lo primero que le decía es: ¿te quieres sanar? Y si la persona le decía: sí quiero sanar, Hipócrates le decía: si te quieres sanar, tienes que dejar los hábitos que hacen que tú estés enfermo. ¿Quieres dejar los hábitos que no te permiten sanar? Y muchas personas se iban y dejaban con la palabra en la boca a Hipócrates. Porque no se basta con querer, tienes que poner de tu parte para comenzar a cambiar. Así que el Señor Jesús dice, versículo 15 del capítulo 13 de Juan: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también. Y tú sabes que nada de esto lo puedes hacer en tu vida. Tú no puedes pensar por otros si no te has dado cuenta antes que alguien pensó en ti. Tú no puedes servir a otros si tú no has entrado en la realidad que alguien te sirvió a ti primeramente. ¿Quién te sirvió a ti? ¿Y quién hizo algo por ti? Dios. Dios hizo el milagro y la obra más grande que hubo en la historia de la humanidad. Dios envió a su propio Hijo para que muera por tus pecados. De tal manera de que tú puedas ser libre de todas esas cosas que te hacen vivir como todo el mundo, pero no a la manera de Dios. Según los hábitos de la gente, pero no según Dios. Que te llevan al fracaso y no te llevan a una vida de bendición. Así que hoy día yo te pido, no le des de comer a tu egoísmo. No le des de comer a ese gran monstruo que tú tienes, que es tu complacencia. Te pongo una historia real que está en todos los libros de historia universal. En el año 1812, dice que hubo un conquistador muy enorme que se llamó Napoleón, francés. Napoleón había conquistado muchos países de Europa, pero Napoleón en su, en su ambición de conquistar todo el mundo conocido, se le metió una idea. Conquistar al país más grande que existía en esa época. Y ese país se llamó Rusia. Entonces, Napoleón hizo un ejército, escúchame, documentado. Puedes verlo en Google si quieres. 600,000 soldados. Tú sabes lo que es 500,000 de gente parados con uniformes, con armas. 600,000 soldados. Y comenzaron a marchar yendo un tremendo espacio para llegar a Rusia. Napoleón sabía que si llegaba a Rusia se convertía en el líder de todo el mundo. Pero Napoleón quería hacerlo. Ahora, dice que cuando el zar ruso se enteró que Napoleón venía contra él, se llenó de angustia. Entonces comenzó a preguntarle a los sabios de su imperio, ¿qué cosa hago? El hombre más poderoso del mundo viene contra mí. ¿Cómo puedo luchar contra Napoleón? Y dice que por ahí se levanta un sacerdote consejero del zar ruso y le dice, Señor, con sus propias armas usted ya no puede hacer nada. Lo único que le queda es buscar a Dios. Y el zar ruso, agachando su cabeza, humillándose, salió esa noche en su carroza con su guardia real y se fue hacia San Petersburgo a orar. Y se metió allí a las iglesias enormes que había en ese sitio. Napoleón avanzaba, el zar oraba. Napoleón seguía con sus fuerzas humanas. El zar, totalmente desprotegido, seguía orando en un rincón de una catedral en San Petersburgo. Esas dos imágenes aparecían allí. ¿Sabes qué pasó? Comenzó a intervenir Dios. La mayor nevada contada alguna vez en la historia de Rusia comenzó a caer sobre todo el territorio. Y mientras Napoleón entraba, la nieve caía. Y mientras más entraba, más nieve caía. Ahora, ¿sabes qué cosa comenzó a hacer el zar ruso? Napoleón tenía que entrar por Moscú. Entonces, lo que hizo el zar ruso fue ordenó a toda la gente de Moscú que se fuera yendo de las ciudades. Y comenzaba a quemar todas las casas. Comenzaba a quemar todos los árboles. Cada vez que Napoleón entraba, solamente encontraba árboles quemados, casas quemadas, nieve por todos lados. Y sus soldados se fueron quedando sin provisiones. Se fueron enfermando de frío. Se fueron muriendo. Y finalmente Napoleón tuvo que rendirse y retroceder y desistir de su aspiración de ingresar a Rusia. Todo porque hubo un rey que oró y en contra de todas las probabilidades, porque buscó a Dios, Dios puso su mano sobre el clima. Y si Dios hace cosas tan maravillosas, ¿por qué no va a poder hacer cosas más simples contigo? ¿Por qué no va a poder tocar el corazón de una persona que tiene tus papeles de inmigración? ¿Por qué no va a poder cambiar una ley que esté en tu contra para ponerla a tu favor?
¿Por qué Dios no puede buscar a alguien que hable con tu hijo que está lejos, que hable con tu esposa que está lejos, que hable con tu esposo que está totalmente perdido y cambie su corazón para que vengan los propósitos por los cuales tú estás orando? Y ese es el Dios que hoy día te dice, ¿sabes qué? Quítate el manto y comienza a ponerte la toalla. Y la toalla significa humillarte. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que pedir disculpas, pide disculpas. Si tienes que comenzar todo de nuevo, comienza todo de nuevo. Pero por favor, haz las cosas ya no a tu forma, ya no según tu orgullo, tus estándares, como te enseñaron. Haz las cosas según las hace Dios, porque ejemplo Él nos ha dado, para que lo que Él ha hecho, nosotros también comencemos a hacernos unos a otros. Te pregunto como Hipócrates, ¿te quieres sanar? Y te vuelvo a preguntar como Hipócrates, ¿estás dispuesto a dejar ese hábito que no te permite sanar? Y si tú te quitas el manto y entiendes que no hay vida fácil, y entiendes que hoy día puedes comenzar de nuevo, y entiendes que tienes un Dios que puede ir delante tuyo, entonces Dios puede hacer que todas las cosas se vuelvan nuevas para que tú puedas ir adelante en tu vida de fe. La distancia más grande entre dos personas no está medida en kilómetros, no está medida en millas, no está medida por espacios geográficos. La mayor distancia entre dos personas es la falta de perdón. Porque pueden haber personas que viven juntos pero están tan lejos que se hablan y no se escuchan, que conversan pero no se entienden. Y querido amigo, si el Señor Jesús hizo todo esto para darnos ejemplo y para que nos entendamos quiénes somos nosotros para hacer las cosas a nuestra forma. Hoy día quiero hablar contigo que estás molesto con alguien, que tienes un resentimiento tan grande con alguien, porque te traicionó, porque te falló, porque no fue lo que tú esperabas, porque no fue responsable, porque te hirió, porque te humilló delante de otras personas. Contigo, que cada vez que te hablo de esa persona, sacas las uñas como un gato así. Y me gustaría decirte que si el Señor Jesús se humilló, entonces, y el Señor Jesús ejemplo nos ha dado, entonces nosotros también deberíamos hacer lo mismo. La mochila del resentimiento, la mochila del perdón, pesa tanto, es tan pesada, que no te va a permitir hacer nada ni disfrutar nada. Pero la bendición del perdón es una almohada en la que tú vas a dormir placenteramente. Así que en esta mañana, para usted, en medio de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus relaciones, de sus emociones, y te soy absolutamente sincero, no estoy pensando en nadie en esta mañana, estoy simplemente lanzando la palabra y que Dios la aplique a quien la tiene que aplicar, porque yo no conozco acá la vida de mucha gente. Pero sí me gustaría decirte que hay un Dios que está dispuesto a comenzar tu vida nuevamente, a transformarla, a cambiarla. Y Jesús no murió para que tú seas buena gente, te voy diciendo, ¿eh? Jesús no murió para que tú digas qué lindo Jesús. Jesús murió porque tú estabas bajo pena de muerte. Jesús murió porque delante de Dios tú estabas totalmente anulado, eliminado, descalificado. Y Él hoy día viene para que tú comiences una nueva vida. ¿Sabes por qué las cosas no te van bien? Porque haces las cosas con tus fuerzas y no las fuerzas de Dios. ¿Sabes por qué haces intento tras intento y tras intento y siempre todo finalmente sale mal? Podrás disfrutar, podrás tener 2, 3 cosas, 2, 3 horas de alegría, pero finalmente te encuentras en la esquina de tu casa con esa amiga llamada tristeza todos los días. Y ese vacío en tu corazón no lo puedes llenar con nada. Y eso es porque estás andando tu vida a tu forma, a tu manera. Hoy día viene Dios y te dice, comencemos de nuevo. Pero para comenzar, tienes que realmente querer dejar ese hábito que te está enfermando. Y la Biblia llama eso arrepentimiento. El apóstol Pedro decía, arrepentíos y convertíos cada uno de vuestros pecados,
para que nuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y paz. Y esa es la esperanza del Señor. Así que hoy día te invito a que conozcas a ese Señor. No te estoy invitando a que regreses acá, me gustaría. No te estoy invitando a que participes aquí, me gustaría. Te estoy invitando a que conozcas a Dios. No te estoy invitando a que te cambies de religión, a que dejes tu iglesia y vengas a esta iglesia, a que digas que ahora eres cristiano y ya no eres de aquí, de allá. No, esa no es mi intención. Mi intención es que hoy día por fin entiendas que para comenzar de nuevo hay un solo camino. Y la Biblia dice que Jesús un día se puso de pie mientras estaba en esta tierra y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si alguien quiere llegar al Padre, tiene que venir a través mío. Y ese es al Jesús que nosotros te enseñamos. El Jesús que es tan vivo que este año 2025 todavía vemos muchos aquí que decimos que Dios sigue trabajando y que lo que nosotros hacemos obedeciendo a la Biblia funciona. Así que hoy día hay una invitación para usted que está cansado de seguir su camino, que está cansado de vivir a su forma. Quizás te sales con la tuya, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que hay algo que no va bien. Y eso algo que no va bien es que no tienes a Jesús dentro tuyo. Así que el Señor te dice hoy día: venid y estemos a cuentas. Si todo lo malo que has hecho brilla tanto como la sangre, vengamos hoy día que yo lo voy a limpiar y lo voy a hacer como la nieve blanca y que va a ser más impactante todavía. Así que ese es el ofrecimiento del Señor Jesús. Si usted hoy día quiere arrepentirse de una vida que está llevando, de hábitos que está llevando durante décadas, cosas que hace usted, que hizo su padre, que hizo su abuelo, que hace su hijo y que van a seguir de generación en generación porque son costumbres, hábitos, actitudes que incorporamos, pues hoy día viene alguien que quiere romper esa cadena y que quiere que tú tengas una nueva vida. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ese es el ofrecimiento de esta mañana. ¿Les parece? Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él pueda vernos uno por uno cada uno de nosotros. La iglesia orando, por favor, me gustaría orar con aquellas personas que quizás escuchando este mensaje, la iglesia apóyeme en oración. A todas esas personas que quizás escuchando este mensaje se han dado cuenta que están totalmente alejadas de las cosas de Dios. Hoy día me gustaría orar por ti. Hoy día me gustaría orar por todos aquellos que están haciendo cosas que los hacen tropezar una y otra vez. Quizás tienes fe, quizás conoces de Dios, pero no tienes a Dios dentro tuyo. Hoy día me gustaría invitarte para que tú comiences nuevamente tu vida de fe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es reconocer y creer en que creyendo en Jesús, tú puedes comenzar nuevamente tu vida. Así que me gustaría orar por ti. Si hay alguien que quisiera oración, si hay alguien que está pasando un momento difícil, me gustaría orar por ti. Así que vamos a orar un minuto. Señor, te agradecemos en esta mañana. Muchas gracias porque tú nos permites, Señor, tener un día más en la cual tú nos invitas, no a un acto mágico, no a un rito religioso. Nos estás invitando a ser sinceros y a orar y a ponernos delante tuyo y a querer, Señor, de todo corazón, arrepentirnos y comenzar una vida nueva. Así que hoy día te agradecemos porque, Señor, mientras haya vida, Señor, todavía estamos en el tiempo de la gracia para recibirte a ti. ¿Alguien quisiera, por favor, que oremos por usted? Levante su mano. Yo sé quién. Muy bien, veo a alguien allí. Dios te bendiga. Alguien más que quisiera que oremos. No tienes que hacer nada en especial, no tienes que hacer nada mágico. Simplemente queremos orar por ti. Te veo aquí, te veo, la veo. Allí veo un par de jóvenes levantando la mano, los veo. Muy bien, que el Señor les bendiga. Esto es un tiempo solemne. Esto es un tiempo en que muchas personas deciden cambiar su vida y transformarlas y decidir que un 2 de marzo del año 2025 quieren comenzar una nueva vida de fe. Muy bien, que el Señor les bendiga. Voy a pedirles una segunda cosa más.
a esos valientes que han levantado la mano. Me gustaría orar por ustedes y me gustaría que pasen aquí para que la iglesia junta pueda orar por usted. Pida permiso, por favor. Acérquese aquí al altar y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias por cada vida transformada. Un gusto. Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno. Acá adelante. Pasen, por favor. Dios le bendiga. Hay un versículo en la Biblia que dice que hay gozo en los cielos cuando una persona se arrepiente de su vida. Y hoy día queremos darle gracias a Dios. ¿Han entendido lo que hemos enseñado en esta mañana? ¿A ustedes les gustaría comenzar una nueva vida de fe? Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Okay? Quizás usted no sepa orar, pero yo te voy a ayudar. Entonces, la oración que yo vaya haciendo poco a poco, usted la va repitiendo. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a orar entonces. Toda la iglesia apoyando, por favor, oremos. Ustedes repitan conmigo. Señor Jesús, en esta mañana he entendido que mi vida está lejos de ti. Me arrepiento y te pido que limpies mi corazón, que entres a mi vida y que hoy día podamos empezar una nueva vida de fe. Gracias por Jesucristo. Gracias por su amor, porque Él fue el que se entregó por mí. Y hoy, reconociendo quién es Él, recibo en mi corazón a Cristo Jesús. Hoy día, 2 de marzo del 2025, decido empezar una nueva vida de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden dar vuelta para que conozcan que ellos son nuestros. Gracias al Señor por sus vidas. Pueden tomar los asientos.